Quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene como título Los justos ante Dios. ¿Quiénes son? Los justos ante Dios. ¿Quiénes son? En Lucas 18, del verso 9 al 14, que por cierto el pastor también mencionó esto y estuvo leyendo la semana pasada acerca de este pasaje, vemos una parábola del fariseo y el publicano. La tenemos. Dice así la bendita palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Dios, dándote gracias por el privilegio de poder predicar tu palabra en esta mañana. Yo me hago a un lado, me hago pequeño, casi al punto de desaparecer, que quede solamente mi voz, Dios. Y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, hablándonos. Señor, tú conoces y sabes, tienes control de todas las cosas. ¿Por qué se predica este tema hoy, Dios? Oramos, Padre, para que si aquí hay alguno que no sea justo todavía, Señor, salga justificado delante de ti, Padre eterno, por Jesucristo, al escuchar tu palabra, al ser expuesto al Evangelio de Jesucristo y al conocer la condición en la que se encuentra y que hay oportunidad para salir de ahí. Que si ha estado confiando en alguna otra cosa que no sea Jesucristo, se dé cuenta que eso no lo ha llevado ni lo va a llevar a ningún lado, Padre. Lo decimos con mucho amor, Señor, pero también con mucha seguridad y autoridad, Padre, porque tú nos mandaste a predicar la verdad del Evangelio, Señor. Y la idea es que algunos, o muchos, ojalá, Señor, si es así tu voluntad, Dios, puedan dejar el camino que llevan y pasar a ser justos, justificados por Jesucristo, delante de ti, bendito Dios. Oramos dándote muchas gracias, Padre. Y todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, a manera de introducción para entrar en el tema, tengo algunas preguntas. Quiero plantear algunas preguntas y quiero darle algunos segundos para que usted medite en su respuesta de manera individual, de manera interna. Y la primera pregunta que tengo para usted es: ¿crees que eres una buena persona para llegar al cielo? Contéstese en su interior. ¿Crees que eres una buena persona para llegar al cielo? ¿Hay oraciones que no llegan a Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Que si hay oraciones que no llegan a Dios.
Otra pregunta. ¿Está mal ante Dios reconocer que soy pecador? ¿Está malo o está bueno? No lo sé. Usted responda si usted, o no sé qué respuesta tiene usted. Ahora, yo como persona, usted como persona, usted también que está en Facebook, que está en las redes sociales y que nos ve en diferido, usted y yo somos enaltecidos y estamos en lo alto, o somos humildes y andamos por el suelo. Cuando digo por el suelo, no es arrastrados, tirados ahí, sino que nuestra humildad nos tiene nuestros pies bien puestos sobre la tierra. En esas dos posiciones, enaltecido en lo alto o humilde con los pies sobre la tierra, bajito, ¿en cuál de esas dos posiciones realmente yo y usted nos acercamos a Dios? No sé qué se ha respondido usted en su corazón, porque yo no soy omnisciente, Dios sí sabe. Pero si usted ha sido sincero y algunas de estas preguntas usted no le haya dado respuesta, quiero que por favor se quede con nosotros. Vamos a contestar estas preguntas y conocer el punto de vista de Dios en medio de lo que nos narra la parábola contada por Jesús. Recordemos que es una parábola contada por Jesús. Desarrollamos el tema analizando el pasaje. En el versículo 9 leemos Lucas 18:9, leemos: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras. Jesús cuenta esta parábola a causa de algunos hombres que se creían ser justos, o sea, rectos, inocentes ante Dios. Me detengo aquí por un momento porque es importante no confundir la palabra justo de ser declarado inocente por Dios, que eso es lo que significa en este caso algo justo como algo que se merece. Por ejemplo, si yo a mi hijo Ian, que va para exámenes de la escuela, le prometo a él que le voy a regalar 1,000 colones por cada 100 que se saquen los exámenes. Y él me llega con 2 exámenes, con un 100, ¿qué es lo justo? Que yo le dé los 2,000 colones. Pero esa clase de justicia de este ejemplo no es la clase de justicia o de justo en este caso. En este caso, ser justo es ser declarado inocente. ¿Inocente de qué? Inocente de pecado, recto de pecado, limpio de pecado. O sea, ser declarado justo es ser declarado sin pecado delante de Dios. ¿Alguien aquí me puede levantar la mano que nunca haya pecado? Ahí alguien parece que está haciendo una broma. Todos hemos pecado, ¿cierto? Pero ¿cuántos justos sabemos aquí? Gloria a Dios. Significa que hay gente que no es justa porque no los vi levantar la mano. Entonces, ¿cómo es que somos justos si hemos pecado? Bueno, porque Dios nos declaró justos por Jesucristo. Y eso es lo que queremos nosotros que usted entienda, que se lleve con usted hoy, que usted salga diferente, que salga justificado por Dios de este lugar. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús cuenta esta parábola. Habían unos que se creían que eran inocentes, pero no lo eran. Jesús
les cuenta esta parábola para decirles cómo es que exactamente se consigue la justificación y no por lo que usted piensa o usted crea. Algunas de las personas a quienes Jesús les cuenta esta parábola, que cabe mencionar por aquello que una parábola es una historia o relato corto, como en este caso, de la vida real. Esto que se cuenta puede suceder, pero el propósito es revelar una verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual que quiere revelar este relato corto que tiene lugar en Lucas 18? Saber si somos justos o no. Así de sencillo. O es o no es. Y si está en el medio, no es. O todo aquí o todo acá. Pero en el medio no se vale. Las personas que escucharon las palabras dichas por Jesús eran personas que se creían buenas y que por eso estaban libres de la condenación eterna. Se creían buenos. ¿Han oído usted gente que, no, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no miento? Pero si usted ahonda un poquito, ¿de verdad usted no miente? ¿De verdad usted no roba? Yo les hago esta pregunta. ¿Alguna vez usted llegó tarde a su trabajo? Pues sí. ¿Y cobró el sueldo completo? Sí. Bueno, ya robó. Se robó unos minutos. Pero eso es pequeño, es robo. Usted debió haberle dicho a su jefe, rebájeme los 8 minutos que llegué tarde. ¿Lo hizo? No, deshonesto. ¿Alguna vez le mintió al jefe? Es que me dejó el bus, y es cierto, no es cierto, usted se quedó dormido. No, el bus lo dejó, pero no porque el bus pasó antes de la hora, sino porque usted llegó tarde a la parada, por quedarse dormido. ¿Cuántas veces decimos, no voy a ir a trabajar, voy a decirle al jefe que estoy enfermo, y no es cierto? ¿Cuántas veces pensamos mal de alguien? Y dice la palabra del Señor que solamente con el hecho de pensar ya nosotros pecamos. ¿Cuántas veces hemos vuelto a ver, ya sea un hombre o una mujer, con ojos de lujuria, ya adulteramos en nuestro corazón? ¿Algunas veces viste un gato o un perro que te iba a asustar? ¡Ay, Dios mío! Bueno, estás usando el nombre de Dios en vano, y eso es blasfemia. Si Dios te juzga por los 10 mandamientos, ¿eres inocente o culpable? No hay culpable. Entonces no es tan bueno que digamos. ¿Se acuerdan de Don Bueno? Bueno, no somos tan buenos. No hay nadie, no hay ni siquiera uno, dice la palabra. Entonces Jesús les cuenta esta historia para que ellos se den cuenta si eso que ellos están poniendo como argumento es suficiente o realmente no les alcanza y necesitan algo más. Jesús no les dice un no rotundo, sino que les cuenta la parábola, para que entiendan. Hay un detalle importante en el verso 9, que dice que ellos se creían buenos. Dice, pero menospreciaban a otras personas que no se creían buenas como ellos. O sea, el menosprecio que ellos sentían hacia los demás los hacía a ellos pecadores. Y como pecadores necesitan a Dios para ser declarados inocentes. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente en ningún lado, en ninguna religión, en ningún líder religioso, mucho menos en un líder político o en lo que sea, no hay una sola manera de ser justificados ante Dios, sino únicamente a través de Jesucristo. Es la única manera. Y si esos hombres no iban a través de Jesucristo, no tenían la justificación. La justificación que usted tiene ha sido a través de Jesucristo. Se lo pregunto, medite en ello. Ahora, Salmos 14:3. Salmos 14:3. Gracias. Para darnos nosotros una idea de qué dice la palabra de Dios con respecto al ser humano y al hombre. Dice,
Todos se desviaron. ¿Quiénes se desviaron? Todos. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y los salmos son palabra de Dios. Por lo tanto, eso es cierto. Búsqueme ahora, por favor, ahí en su Biblia, Salmos 53:3. Salmos 53:3. Dice, cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Otra vez, lo mismo. Y algún vivacillo por ahí me dirá, pero eso es del Antiguo Testamento, William. Eso fue de David 1000 años antes de Cristo. Bueno, entonces vaya a su Biblia, Romanos 3:12. Romanos 3:12. Vamos a ir al Nuevo Testamento a ver qué nos dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es el mismo pasaje de Salmos. Entonces, ni en el Antiguo Testamento, ni en los tiempos de Pablo, después de que Jesús ya fue ascendido al cielo, hay uno solo que sea justo. No hay uno solo que haga lo bueno. No hay uno solo, uno solo, no hay. Así es que si usted cree que por ser bueno, por no matar, por no robar, por no hacer ciertas cosas, por trabajar, por llevar la comida a su casa, por portarse bien y por muchas cosas buenas, es bueno, pues déjeme decirle que la palabra acaba de decirle que no lo es. Y que esa forma de pensar lo que está haciendo es cerrando el corazón para que la verdadera justificación de Dios pueda llegar a tu vida. Nos dice que no hay nadie bueno, ni uno solo. Ahora, avancemos al verso 10 de Lucas 18. El verso 10 de Lucas 18 nos dice, y esta es ya la parábola en sí. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Bien, para los que no conocen, y cabe bien mencionar que un fariseo es una persona que es un religioso, un sectario. ¿Han oído la palabra de que esos son una secta? Bueno, la palabra sectario es que divide. La palabra fariseo es de origen hebreo y en hebreo es parash y significa dispensar, esparcir, herir, dar dolor. Esos son los fariseos. ¿Se le parecen a los que andaban detrás de Jesús? ¿Qué andaban haciendo ellos? Dispersando a la multitud, esparciendo cizaña, hiriendo. A Jesús lo hirieron y muchas veces con palabras. Dar dolor, por supuesto, querían matar a Jesús. Y en griego la palabra es farisaios, que significa separatista, o sea, alguien que separa. Entonces, si en medio de la iglesia, si en medio de su trabajo, si en medio de la vecindad o en la comunidad donde usted vive, hay gente que quiere separarlo a usted del Evangelio de Jesucristo por ideas de cualquier cosa, esa persona es un fariseo que separa. Y en español, separa. Los ticos me entienden, ¿verdad? ¿Qué significa que separa? O sea, no sirve. Es una persona mala. Ok. Estos fariseos eran seguidores de una secta judaica que aparentaba rigor y austeridad. Austeridades que no gastaban, ahorraban para utilizar esos recursos en algo mejor y más importante.
Ellos decían, no gastemos en estas cosas que son superfluas, es en eso que no sirve. Usemos ese dinero para usarlo en cosas que sí realmente son buenas. Esa era la forma en que ellos pensaban. Pero la usaban en cosas que tampoco eran tan buenas. Ellos pensaban así, pero eludían los preceptos de la ley. Los preceptos de la ley: ama a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mientas, no mates, no codicies la mujer de tu prójimo, no uses el nombre de Jehová tu Dios en vano, no te harás dioses ajenos delante de mí. Todas esas cosas ellas las tiraban a la basura, pero se creían muy buenos en otras. Y sobre todo el espíritu en el propósito de la ley. El propósito de la ley y el espíritu de la ley es que nosotros pongamos en práctica lo que la ley dice, pero una vez que somos justificados. Porque si usted intenta no matar, no robar, no mentir, no hacer todas esas cosas por sus propias fuerzas, sin el Espíritu Santo de Dios gobernando y guiando su vida, déjeme decirle que no sé, le doy 2, 3 minutos y falla. Algunos tal vez duran 10, 15 minutos y fallan. Otros muy fuertes un día y al final fallan. Pero nadie puede guardar la ley por sus propias fuerzas. Nadie. Entonces, este tipo fariseo simplemente era un buen religioso, de esos que aparentan piedad. Dice el apóstol Pablo más adelante en una de las cartas que le escribe, creo que es a Timoteo, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta. Se ven vestidos muy lindos y muy blancos y hablan muy bonito, pero con sus hechos niegan todo lo que dicen. Eso es un fariseo. El otro que subió a orar es un publicano. ¿Quién era este otro personaje? Este era un cobrador de impuestos, un recolector de la renta pública. Los judíos a estas personas los consideraban gentiles. Ya les voy a explicar un poquito esto. Por ejemplo, habían personas que hacían este trabajo, eran judíos, de padre y madre judíos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, y era, un superhombre en la parte ceremonial de Israel. Pero si trabajaba como cobrador de impuestos, los demás judíos lo veían ahí como un gentil. ¿Qué significa esto? Que los demás judíos lo veían a él como un perro, para que me entiendan. Porque los judíos le llamaban perrillos y perros a los gentiles, porque para ellos no eran nada. Entonces, aunque fuera judío o hebreo de sangre, por tener ese trabajo, lo consideraban un perro, un traidor. ¿Por qué? Porque este puesto de trabajo, ellos lo utilizaban para cobrarle el impuesto a sus hermanos hebreos. Y ese dinero que cobraban de impuestos se lo llevaban a Roma. ¿Y Roma dónde los tenía? Debajo del zapato. Estaban bajo el imperio romano. Entonces estos traidores están trabajando para el imperio romano, nos quitan el dinero para llevárselo a ellos. Pero eso no era todo. Si tenían que cobrar de impuestos el 20%, ellos cobraban el 40%. El 20% se lo llevaban a Roma y el otro 20% para la bolsa. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cuando él se sube a un árbol sicómoro para ver pasar a Jesús y le dice: Señor, si he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces. Tenía platilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había robado 4 veces lo que tenía que cobrar. Entonces, imagínense usted ahorita una persona que sea vecina suya, o es más, un familiar,
y que le esté sacando a usted el dinero para llevárselo a otra persona que lo tiene a usted debajo del zapato, ¿cómo lo vería usted? Así se veían ellos. ¿Tenía justificación? Pues sí, pero esa justificación era válida ante Dios. No, Jesús enseñó: amad a vuestros enemigos. Y esto es parte de. Entonces, eran dos personas muy diferentes que el fariseo le tenía un odio al publicano de antemano. Y seguimos acá. Decíamos que Mateo era cobrador de impuestos. Jesús, cuando lo llamó, él estaba a la silla de los cobros, ¿se acuerdan? Y dice que dejándolo todo le siguió. Saqueo también. Y poner a una persona en la condición de gentil era el menosprecio más grande que podía tener un judío. En Mateo 21:31, Mateo 21:31, dice la palabra de Dios. Mateo 21:31. Ahí está hablando de otra parábola, de la parábola de dos hijos. ¿Se acuerdan que un hombre le dijo a unos: vaya a trabajar a mi viña? Le dijo que sí, pero no fue. El otro le dijo que no iba a ir, pero al final sí fue. Entonces Jesús hace esta pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. ¿Cuál fue el primero? El que dijo que no iba a ir, pero al final sí fue. Porque la voluntad, ¿qué es? ¿Decir o hacer? Hacer. Entonces él al final fue e hizo la voluntad del Padre. Fue a la viña. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos, ¿quiénes? Los publicanos y las rameras, ahí los pone a la par. ¿Saben qué es una ramera, verdad? No tengo que ser muy específico. Van delante de vosotros, ¿a dónde? Al reino de Dios. Jesús pone a los publicanos y a las rameras, que son dos trabajos, se podría decir, ¿verdad?, de los más bajos, y les dice que van delante de los judíos y delante de los demás. ¿Por qué? Porque hicieron la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que vayamos a Jesucristo para ser justificados ante Dios. Volvemos a Lucas 18. No pierda Lucas 18 porque vamos a estar ahí bastante. Nosotros podemos entender que al publicano lo trataban mal, como a un perro. Este odio del cual habla el verso 9, que los menospreciaban por ser publicanos, o sea, los consideraban como perros, pero a los gentiles los trataban así porque no eran judíos. Y los judíos se creían que ellos, nada más ellos, eran el pueblo de Dios. Pero a los publicanos, aunque eran judíos, los odiaban por su trabajo, ya que cobraban el dinero. Y eso duele, ¿sí o no? Que te saquen el dinero de tu trabajo así nada más. ¿Qué haría usted si el gobierno ahora, a partir de la otra semana, dice que ya no va a ser el 13% de impuesto de venta, sino el 30%? Así de una. Que la leche, los huevos, el transporte público, todo sube 30%. Los huevos que valen 4,000 colones, un cartón va a subir a 5,200. Ya ni arroz con huevo, ¿verdad? O arroz o huevo. Todos a dieta. Entonces, obviamente que eso no es nada bonito para nadie. Y eso se estaba dando entre estas dos personas. Avanzamos al verso 11. Dice: el fariseo
Ya saben quién es el fariseo, ¿verdad? Ya lo ubican. El fariseo, puesto en pie, oraba. ¿Con quién? Consigo mismo. De esta manera. Y ahí menciona a Dios. ¿Pero con quién está orando él? Y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Bien, el fariseo al orar consigo mismo lo que está haciendo es creyéndose autosuficiente. Y nada más le menciona a Dios como para que sepas que él era bueno, o sea, el fariseo, que él era bueno porque hacía ciertas cosas tales como lo que no hacían, como lo que hacían los otros hombres. ¿Y qué hacían los otros hombres? ¿Que eran ladrones? No, yo no robo. Mírame a mí, yo soy carga, yo no robo. Ellos son injustos, yo no, yo soy justo, Dios. Ellos son adúlteros y yo ni siquiera cuando paso una mujer yo voy así. Ni aún como este publicano. Pero menospreciaba al otro. En su corazón había soberbia. En su corazón había orgullo. En su corazón no tomaba en cuenta a Dios. Respondemos una de las preguntas. Esta oración no llegó a Dios, definitivamente. Avanzamos al verso 12. También le dice ahí, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, en otras palabras, este hombre se está justificando ante Dios por lo que él hace. Y de acuerdo a Efesios 2, 8 y 9, dice la palabra que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, estas obras de este hombre no le están sirviendo para ser justificado ante Dios porque no es por obras. Ahora, él no está haciendo cosas malas, ¿sí o no? Ayunar y orar es hacer algo malo. No ser ladrón es algo malo. Ser honesto es algo malo. Intentar hacer las cosas bien es algo malo. Respetar a su esposa o a su mujer es algo malo. No, son cosas buenas, pero no alcanzan aunque sean cosas buenas. Por si alguno por ahí está pensando, pero yo soy bueno. Bueno, ya leímos que no hay ni uno bueno. Aún con cosas buenas no se puede justificar ante Dios. Cuando él dice que ayuna 2 veces por semana y diezma de todo lo que gano, él se está justificando ante Dios por hacer este tipo de cosas. Y él en otras palabras le dice algo como, qué sé yo, no sé, Dios, mírame, mira qué bueno que soy yo. Y Dios le dice, vaya al Salmo 53, ¿qué era? 53:3. Vaya a Romanos 3:12, si mal no recuerdo. No hay justo ni siquiera uno. Todas esas buenas obras que usted está haciendo, dice Isaías 64. Déjeme revisar a ver si, para no decirlo mal. Isaías 64:6. Le doy tiempo ahí para que lo busque. Isaías 64:6. ¿Qué dice la Biblia de todas las cosas buenas que nosotros hacemos? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nuestras justicias son todas las cosas que nosotros haríamos para justificarnos, como las de este hombre. Ayuna 2 veces al día, da diezmos de todo lo que gana, no roba, no adultera, es bueno. Todas esas cosas buenas son como trapos de inmundicia. La mujer sabe qué es eso, ¿verdad? Hay otra versión, no recuerdo ahorita si es la nueva traducción viviente o la traducción lenguaje actual o la nueva versión internacional, no recuerdo, pero traduce esa parte de trapo de inmundicia como la toalla higiénica de la mujer después de que le vino la menstruación, para que se haga una idea. Una toalla higiénica llena de toda esa sangre mala ya. Así es nuestras buenas obras. Dios, aquí te traigo este presente, toma. ¿Cómo cree que lo ve? ¿Cómo cree que lo ve? Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Lo malo, mejor avancemos. Este tipo que llega ante Dios en esta parábola así, lo que está actuando es con mucho orgullo y con mucha soberbia. Y dice la palabra de Dios que a los soberbios Él los resiste. ¿Y a quién da gracia? A los humildes. Eso está en Santiago 4:6. Pero yo quiero que me busque ahí, por favor, 1 Pedro 5:5. Ese pasaje de Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes es Santiago 4:6, pero nosotros vamos a ir a 1 Pedro 5:5. Gracias. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No solamente lo dice Santiago, también lo dice Pedro, lo dice Jesús. Entonces, es algo que está en la palabra de Dios muchas veces, por lo tanto es muy importante. A los soberbios, ¿qué les hace? Los resiste. ¿Cómo tenemos que llegar? ¿Con qué actitud? De humildad. Creo que por ahí se va respondiendo otra de las preguntas. Pero vamos a avanzar al verso 13 de Lucas 18. Lucas 18:13. Bendito sea Dios por su palabra y damos gracias a Él por ser expuestos a ella. Aquí vamos al otro lado de la moneda. Dice el verso 13, mas el publicano, estando lejos, ni siquiera, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este publicano se presenta ante Dios lleno de culpa. ¿Culpa por qué? Por el pecado. El pecado lo hace sentirse culpable. Yo le pregunto a usted ahora, ¿el pecado te ha hecho sentir culpable? ¿Le ha hecho sentir culpable a usted el pecado? ¿Lo ha hecho sentirse sucio? ¿Lo ha hecho sentir dolor? ¿Impotente ante su condición de que usted quisiera dejar de hacer esto o aquello y no puede? ¿Te ha sentido así? Se siente tan mal ante Dios que ni siquiera se acercaba a la presencia de Dios. Ni siquiera llegaba adelante donde estaba el otro, porque seguramente yo decía ahora que él dice, ni siquiera soy como ese, pero viendo bien, ni siquiera soy como ese, porque el otro estaba allá atrás. No se acercaba a Dios, no podía alzar la mirada porque se sentía indigno.
No soy digno ni siquiera que el Señor me vuelva a ver. Él sabe y reconoce que no merece nada por su condición de suciedad moral. ¿Por qué? Por el pecado que tenía. Él reconocía que mentía, que robaba, que era adúltero. Probablemente las tenía todas. Tenía el álbum lleno. Hasta que llegó a ese punto y se golpeaba el pecho en señal de dolor, en señal de culpa. Pero hablaba con Dios y le decía, Dios, y eso se lo puede hacer hoy, si no ha llegado a los pies de Cristo todavía por el Evangelio y no ha sido justificado. Dios, sé propicio a mí. Y reconoce, da en el clavo, da en el punto, pecador. Se reconoce que es pecador y se da cuenta de la condición en la que se encuentra. De manera que este hombre no llega ni con prepotencia ni con soberbia, sino con humildad, reconociendo que él por sus propios medios, por sus propias fuerzas, por sus propios esfuerzos, no puede alcanzar absolutamente nada. Y que el único que le puede quitar esa condición, el único que le puede aliviar ese dolor que él tiene, esa culpa que él siente, ese peso que carga de pecado, es Dios, y le pide que sea propicio. La palabra propicio significa ten compasión. Sé propicio, tenga compasión de mí, Dios. Tenga compasión. Tenga misericordia conmigo, que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Y este hombre ruega para que tenga compasión de él. Le dice, ten misericordia conmigo y haz algo conmigo, porque esto que llevo por dentro, todo este peso de pecado, toda esta suciedad, toda esta culpa, ya no la aguanto. Ya no la aguanto más y me siento muy mal delante de ti, Señor Dios. Propicio también es sinónimo de expiar. Expiar con X, expiar, que significa eliminar los efectos del pecado. Le está diciendo, Dios, todo este pecado que tengo por dentro, que me hace sentir culpable, que me hace sentir preso, que me tiene atormentado, que me tiene en una condición que ya no aguanto más, la culpabilidad no me deja. Por favor, elimine esos efectos del pecado en mí, le está diciendo. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Esclaviza. Jesús les dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le dijeron, Señor, pero nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Ustedes son esclavos del pecado. Entonces, los efectos del pecado es que esclavizan a la persona. Y este hombre le está diciendo, por favor, Dios, ten misericordia de mí, ten compasión de mí y elimina los efectos del pecado. Me arrepiento y necesito que me reconcilies contigo. El Evangelio de Jesucristo anuncia y busca lo que este hombre encontró. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cuántas personas probablemente, no sé si aquí, no me levante la mano, es más, no me haga ni siquiera una seña con su cabeza, es más, vuelva a ir para abajo para no. Pero no sé si hay alguien aquí que se siente así. No sé si hay alguien que nos esté viendo ahora por medio de las redes sociales que se sienta así. Y esa es la mala noticia. Pero el Evangelio de Jesucristo es una buena noticia que se la tengo que dar después de la mala, porque si no reconoce la mala, ¿para qué necesita la buena? Tiene que saber que está en una condición de pecado y que ese pecado lo tiene, pero arruinado, diría mi papá. Arruinado espiritualmente. Y en esa condición no va a una eternidad con Dios. Seguro estoy, porque la palabra sí lo dice.
Entonces el Evangelio de Jesucristo anuncia y busca lo que este hombre encontró. ¿Qué es lo que hizo este hombre? ¿Qué es lo que debe hacer usted si todavía no ha sido justificado por Dios mediante Jesucristo? Reconocer que eres pecador. Reconocerlo. Muchas veces se dice en el ámbito de la sociedad que un drogadicto, un alcohólico, no se le puede ayudar a salir de su condición antes que reconozca que tiene un problema y que es alcohólico o que es drogadicto. Igualmente al adúltero, al ladrón, al que juega en los casinos, a cualquier persona que tenga un problema. Si no reconoce que tiene un problema, no se le puede ayudar. Le dice, no, yo estoy bien. El borracho que no puede ni cruzar la calle, no, yo estoy bien. Es esa persona que tiene 3 meses de no bañarse y dice que no, que él está pura vida. Y mientras no reconozca, pues no. Pero entonces, el primer paso es reconocer que se es pecador. Ahora, recordemos que ser pecador no tiene absolutamente nada que ver con el estatus social. El presidente de la República, usted lo ve bien vestido, lo ve ahí solamente lidiándose con los altos funcionarios, pero si este hombre no ha sido justificado por Jesucristo, por más plata que tenga y por más poder, no está justificado ante Dios. El pecado es algo que se lleva por dentro. El pecado es algo que tiene la persona desde que nació. Dice el Salmo 51, en alguno de los versículos, no recuerdo si es el 5, que he aquí en pecado me concibió mi madre, dice David. Traemos el pecado desde que somos concebidos. Gloria a Dios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces el pecado es algo que trae el hombre intrínseco ahí adentro, ahí está. Ahorita no hay bebés acá, están arriba. Pero esos bebés ya traen el pecado. ¿O quién de ustedes ha metido a un bebé a una escuela para que aprenda a hacer algo malo? Ya lo traen. Bebitos de brazos. La mamá que le está dando el pecho y ya está de chichas el niño y le muerde, ¿sí o no? ¿Cierto? Aruña. Pero espérese, mi amor, tengo que quitarle el botón de la blusa. Y el chiquito está ahí buscando. Y le da chicha al niño, pero ni siquiera habla. Ya lo traen. Hay que enseñarle lo bueno, porque lo malo ya lo traen. Entonces, reconocerse que es pecador es una condición que las personas que han caído más bajo les es más fácil. Porque es más fácil reconocer, es más fácil para una persona que está en drogadicción, en alcoholismo, en adulterio, en robo, en fornicación, reconocer que está mal. Pero una persona que es banquero, esposo de una sola mujer, trabaja, tiene buen dinero, tiene buen estatus en la sociedad, es presidente de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo, ayuda a todo el mundo, tiene carro, lleva a los chiquitos a la escuela, a sus vecinitos, aporta para muchas cosas, pero todavía no ha aceptado a Jesucristo, y usted le dice a esa persona que es pecadora, él le va a salir con que yo soy bueno, pero es pecador igual que el otro. ¿Sí o no? Amén. Ese pecado que tiene el hombre por dentro tiene que llevarle a usted, como me llevó a mí en algún momento. Por cierto, ayer, hace 26 años, estaba entrando yo a Teen Challenge por primera vez. 26 años tengo ya de caminar con Cristo para la gloria de nuestro Padre eterno. Ese pecado te tiene que hacer sentir mal por la condición de muerte espiritual en la que estás.
O sea, no eres salvo de la condenación del infierno. Ya he puesto este ejemplo en otras ocasiones. Vamos a suponer, todos los que estamos aquí cabemos en un avión perfectamente. Y vamos para, qué sé yo, no sé. Vamos para Europa. ¿Quiénes quieren ir a Europa? Levanten la mano. ¿Nadie? Todos. Con todos los gastos pagos. El pastor paga. Para hacerlo reír un poquito, mi hermano. Nuestro Padre Eterno, que es el dueño del oro y la plata, paga. Vamos a unas misiones a España. Y vamos en un avión. Tenemos que cruzar el Océano Atlántico. Y cuando vamos por la mitad del Océano Atlántico, le fallan los 4 motores al avión. ¿Usted qué prefiere que las azafatas le digan? Mira, ¿qué quiere comer? ¿Caviar? ¿Quiere comerse unos camarones empanizados al ajillo? ¿Quiere comerse unos camarones super jumbo? ¿Quiere comerse, qué sé yo, no sé, un filet mignon? Yo de eso no sé mucho, que no como. No me da para comprar. O le dicen, mira, tenemos problemas y nos vamos a estrellar. Póngase este chaleco, este paracaídas. ¿Qué prefiere usted que le diga? Quiero escucharlos. Quiere el paracaídas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué quiere el paracaídas? Porque usted sabe, es consciente de la condición en la que se encuentra ese avión. Pero si vamos en el avión, nadie le dice nada y le dicen, mira, ¿qué crees? Un paracaídas. Y usted ni siquiera siente turbulencia. Dice, ¿para qué va a querer un paracaídas? Si estoy bien. ¿Cierto? Entonces, en este momento, la condición en la que se encuentra usted, si sus pecados no han sido perdonados por la sangre de Jesucristo, es de condenación eterna en el infierno. Es como que si estás en ese avión y te vas a matar. Te voy a ofrecer el paracaídas, que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Lo quieres? Sí. Entonces ahora se lo vamos a dar. El Evangelio de Jesucristo es lo que Jesús vino a predicar. En Mateo capítulo 4, verso 17, Mateo 4, 17, Jesús inicia su ministerio. ¿Y cómo lo inicia? Dice el verso 17 de Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué llama Jesús? Al arrepentimiento. Para poder arrepentirme tengo que reconocer que soy pecador y que en esa condición voy para el infierno, fijo. Entonces necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Otro punto es que hay que reconocer que solo Dios, solamente Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Derramar su sangre. Derramar su sangre. William, ¿y por qué Jesús no murió de un infarto, de un paro? O se acostó y se quedó dormido y amaneció muerto. Bueno, tenía que ser derramada esa sangre. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En el Antiguo Testamento tenía que morir un cordero, derramar la sangre, ese inocente, para que el hombre culpable fuera perdonado, o más bien fueran cubiertos sus pecados, porque en el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos, no perdonados, que es diferente. Y tenía que morir un cordero puro y sin mancha, para cubrir los pecados del ser humano, para cubrirlos, un animalito, sí, de 4 patas.
El hombre pecador llegaba ante el sacerdote con el animalito, lo presentaba, decía, este es mi sacrificio por los pecados que yo cometí, le ponía la mano sobre la cabeza, le pasaban el cuchillo por el cuello y derramaban esa sangre. Ese animalito era culpable de morir. ¿Qué era? Inocente. ¿Quién era el culpable? La persona. Cuando le pone las manos sobre la cabeza, lo que está es haciendo un traspaso de la inocencia del animal a la persona y la culpa de la persona al animal. Ahora el animal, ¿qué era? Cuando yo le traspaso mis pecados, culpable, por lo tanto muere. Por eso es que se derrama la sangre. Entonces, a Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él lo quita. Yo le paso mis pecados a Él. Dice la palabra de Dios que Él cargó por nuestros pecados, Él llevó nuestras culpas. Y el dolor que era para usted y para mí fue sobre Él. Entonces Dios, que es justo, porque esto es otra, no, Dios me va a perdonar porque Dios es un Dios bueno. Dios, que es justo, cuando ve a su hijo, a su amado, a su único hijo, cargando el pecado suyo y mío, ¿qué hace con Jesús? No se la perdonó, murió, ¿sí o no? No, la justicia de Dios tiene que cumplirse. Y si Jesús, aunque sea mi hijo y es mi amado y es mi todo, está con pecado, tiene que morir. Por eso es que murió. ¿Usted cree que Jesús, que Dios permitió que su amado hijo Jesucristo muriera por tener pecado, le va a perdonar a usted o a mí nuestros pecados si no se los perdonó a su hijo? No. No, Señor. Si no se los perdonó a su hijo, no se los va a perdonar a usted. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios tenía que cumplirse. Y la justicia de Dios se tiene que cumplir con usted, con usted, con usted y conmigo. Ahora, bendito sea Dios, que con algunos de los que estamos aquí esa justicia ya se cumplió. Porque ya hemos creído, ya conocemos esto. Ya nos hemos arrepentido, hemos reconocido nuestros pecados, hemos reconocido que estábamos mal, nos hemos arrepentido, nos hemos dado cuenta de que solamente Jesucristo a través de la cruz del Calvario me puede perdonar. Hemos ido a Él, hemos dicho y hemos reconocido de que la sangre de Él es suficiente. Eso lo hemos creído por la predicación del Evangelio, que es lo que usted está escuchando hoy. Y entonces, después del arrepentimiento, Dios permite el nuevo nacimiento. Pero ya vamos a eso. Por el sacrificio de Jesucristo, que Él fue la propiciación por nuestros pecados. ¿Se acuerdan que era propiciación? Propiciación es, déjeme ver aquí, tener compasión, tener misericordia. Dios fue quien tuvo compasión de nosotros, ¿sí o no? Fue quien tuvo misericordia por de nosotros, ¿sí o no? Y también es sinónimo de expiar, ¿recuerdan? Que significa eliminar los efectos del pecado. Una vez que nosotros hemos aceptado a Jesucristo, nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio, Él, al ser nuestra propiciación, no solamente tuvo misericordia de nosotros, sino que quita los efectos del pecado en mí y en usted, si ha creído, si ha sido justificado. De manera que el pecado ya no nos domina, ya el pecado no nos tiene a nosotros controlados, ya nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros ahora somos guiados y dirigidos y llenos del Espíritu Santo de Dios. Tiene que mostrarse en nosotros lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Eso tiene que mostrarse en nosotros. Son evidencias de que hemos nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios, de que nos hemos arrepentido y que la justificación de Dios realmente se ha hecho presente en nosotros. Él evitó
en la vida de quienes hemos aceptado este regalo que es por gracia, decíamos en Efesios 2:8, que nos evitó la muerte eterna. Ya nosotros somos pasados de muerte a vida. Ya nosotros no tenemos las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Dice Romanos que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Yo por el pecado que tenía merecía la muerte, pero como se lo traspasé a Jesús, Jesús murió. No morí yo. ¿Qué me da Él ahora? Vida eterna. Vamos a morir de manera física en algún momento, si es que Jesús no ha llegado, no ha venido por nosotros, por su iglesia, antes de que fallezcamos. Pero físicamente, ¿qué importa? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Entonces, Él me evitó la muerte eterna y me regaló la vida eterna. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Vamos allá. Primera de Juan está antitos de Apocalipsis. Primera de Juan 2:2. Hablando de Jesucristo dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí estamos incluidos nosotros, hermanos. Él es la propiciación por todos, absolutamente todos. Así es que nosotros estamos involucrados, nosotros estamos en este pasaje. Volvemos a Lucas. De modo que Dios me justifica, me declara inocente. Yo tengo la declaración de inocencia que Dios otorga, la que vale, sí, esa, sin presentarle ninguna obra hecha por mí. Nada. Hasta este momento no he mencionado que usted y yo tengamos que hacer algo. Solamente aceptar ese regalo. Nada más. Reconocer que estábamos perdidos en pecados y que necesitamos de un Salvador. Lo único que nos toca a nosotros es confiar en Jesucristo. Es lo único que nos queda. El verso 14 de Lucas 18 dice así: os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién es este? El publicano. Este descendió a su casa ¿cómo? Justificado, ya, listo, declarado inocente. Ya Dios no le va a cobrar absolutamente nada. Y yo quiero que hoy usted pueda ser acreedor de esas palabras. Os digo, ponga su nombre, que yo me fui o descendí a mi casa justificado después de esta predicación. Antes que el otro, sigue diciendo el pasaje. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús lo deja muy claro en este verso. Y aquí en este punto vamos a contestar algunas de las preguntas que nos hicimos al principio, ¿se acuerdan? Las repito. ¿Crees que eres una buena persona para llegar al cielo? ¿Qué piensa ahora? Hemos visto que hacer ciertas obras y dejar de hacer otras cosas no nos hace buenos, porque estamos llenos de pecado. ¿Pero qué pasa? No se reconoce. Entonces, mientras no se reconozca, no hay nadie bueno. Hay oraciones que no llegan a Dios. La oración del fariseo no llegó, ¿cierto? No llegó a Dios porque se presentó como con soberbia, sobreponiendo su propia justicia, justificándose él mismo y no buscando la justicia de Dios. ¿Está mal ante Dios reconocer que soy pecador? Un Dios santo,
y yo me voy a presentar pecador delante de Él. Mucha gente dice, no, sobre todo eso se lo decimos los hijos a las madres cuando andamos entre los 15, 17, 18. No, madre, vea, yo ahorita no, pero es que no me siento bien de ir a las cosas de Dios, pero cuando yo hago ciertas cosas me acerco a Dios. O solo a mí me pasaba. Yo ahorita no puedo, pero yo voy a empezar a hacer ciertas cosas porque como estoy no puedo acercarme porque me siento mal. Pero cuando yo me empiezo a portar bien, entonces yo me acerco. ¿Se lo dijimos alguna vez a la mamá? Sí, amén. Ok. Entonces, esto es lo que estaba haciendo este hombre, esperando a ser bueno para acercarse a Dios, pero ya vimos que no hay ninguno. Entonces, su oración nunca llegó a Dios porque nunca fue bueno y nunca oró a Dios. Se justificaba a sí mismo y lo que tenía era soberbia en su corazón. Entonces, reconocer que soy pecador ante Dios, ¿está bien o está mal? No, está bien. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que reconozcamos sinceramente más bien y nos arrepintamos de corazón. Porque este hombre dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador, se presentó tal y como era. Y recibió la justificación por parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, decíamos en la última pregunta, que si en una condición de enaltecidos, soberbios, en lo alto, jugando de vivos, ¿así quiere Dios que lleguemos? ¿O siendo humildes? ¿En cuál posición me acerco realmente a Dios? Nos acercamos a Dios con corazón y actitud humilde, humildes de corazón, reconociendo que no somos nada, que no tenemos nada y que no podemos hacer nada para justificarnos ante Dios, sino dándome cuenta que lo necesito a Él. Sí, necesitamos de Dios y necesitamos a Dios. Y entonces, sin importar absolutamente nada, sin importar el qué dirán, sin importar qué pensará mi mamá, qué pensará mi esposa, qué pensará mi hermano, qué pensará, no, qué pensará mi hijo. No se preocupe por ellos. Eso es entre Dios y usted, es entre Dios y yo. La decisión es personal. Escapa por tu vida, se le dijo a Lot allá en Génesis. Sí, en Génesis, sí. Escapa por tu vida, es la tuya. Yo no puedo escapar por la vida de mi familia. Cada uno de ellos tiene que tomar su propia decisión, por más que yo quiera. Y entonces debemos acudir a Dios, quien es el único que me puede ayudar en semejante situación. Es el único. ¿Cuál situación? De que voy directo, carretera al infierno y necesito cambiar mi rumbo. El único que puede hacerlo es Dios, a través de Jesucristo. Si usted todavía no lo ha hecho, déjeme decirle que aún puede hacer algo. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz, y hoy usted la está oyendo, no endurezca su corazón. ¿Por qué puede hacer algo todavía? Menciona algo interesante el último versículo, el 14. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Esa palabra antes tiene otra palabra que es contraria. ¿Cuál es? Después. Si dice que este salió justificado antes que el otro, significa que el otro puede salir justificado después. ¿Cuándo? Cuando cambie su actitud. Si usted es de los que tenía la actitud de soberbia y de orgullo, que no te dejaba reconocer que eres pecador, y hasta hoy no has salido justificado delante de Dios, déjese en un antes y que su después sea
venir con actitud humilde ante Dios y reconocer que lo necesitas a Él. Eso es lo que Dios quiere. Y también dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. No lo va a despreciar. De manera que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos lo mismo que hizo este publicano. Reconocer humildemente que necesitamos de un Salvador, y este se llama Jesucristo. Y termina diciendo que mientras alguien tenga esta actitud de arrogancia y soberbia presentándose ante Dios con orgullo, Dios más bien, ¿qué va a hacer? Lo va a humillar, lo hará bajado al suelo, lo va a bajar de la nube. Pero el que se humilla ante Dios y reconoce su necesidad, Dios lo tratará con honor. Dios lo tratará con honor. Y bendito Dios, porque la gloria, la alabanza, la majestad, el señorío, todo es por Él y para Él. De los que estemos aquí, que hemos sido justificados y que estemos de alguna manera siendo tratados con honor por Dios, es por su infinita gracia y misericordia. Que no se nos olvide esto, hermanos, que aunque yo esté hoy aquí y Dios me esté tratando con honor delante de ustedes de poder presentarles esta predicación y tenga el honor de poder ser un canal por el cual el Espíritu Santo de Dios te está hablando, que eso a mí no me haga subirme a las nubes, sino al contrario, siempre mantenerme con actitud de humildad, porque eso es lo que Dios quiere y requiere de mí, de usted, de usted, de usted y de todos. Amén. Vamos a concluir diciendo que al contestar esas preguntas y conocer el punto de vista de Dios en medio de lo que nos narra la parábola contada por Jesús, surge una pregunta final. Y quiero que te vayas a meditando la respuesta. Yo quiero que sea sincero con usted mismo. Voy a pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento. No se duerma, escuche y medite. Esto es entre usted y Dios. La pregunta es, ¿quién soy yo? ¿El fariseo o el publicano? Si eres como el publicano, ya te has humillado ante Dios y has alcanzado la salvación, bendito sea Dios. Si eres como el fariseo, aún no has sido justificado, reconócelo en tu corazón. Y Él, Dios, hará la obra completa en ti. Ríndete a Dios. La última pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Póngase sobre sus pies, hermanos, por favor, vamos a orar. Dios eterno, grande en misericordia, Señor, poderoso, el único Dios, creador del cielo y de la tierra, el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ti, bendito eterno Rey de gloria, Señor, oramos en esta hora. Tu palabra ha sido expuesta. Preguntas han sido hechas. Respuestas han sido dadas. Oramos para que tú, bendito Dios, obres en la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje. Que traigas a la mente y al corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño incluso, convicción de pecado, justicia y juicio. Que hoy ha sido predicada tu palabra
y que hoy está abierta la oportunidad para pasar de muerte a vida por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario a favor de nosotros, llevando todos nuestros pecados, arrojándolos al fondo del mar y nunca más acordándose de ellos. Justificados delante de ti, Señor, damos gracias. Estoy seguro que tu Espíritu Dios está hablando a la mente y al corazón de algunas personas, Señor. Yo no le voy a pedir a nadie que pase acá porque no se trata de eso. Tú estás haciendo el trabajo en el corazón de estas personas y por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy hay fiesta en el cielo porque algún pecador se ha arrepentido, Dios. Y por eso te damos gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice esta comunidad, Padre. Y como dice el libro de los Hechos, que tú añadas a la iglesia cada día a los que han de ser salvos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Por todo esto, Señor, nosotros te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.